Ok, entonces damos inicio. Vamos a mostrar, voy a compartir mi pantalla para mostrar la ruta de acceso a la biblioteca virtual de la UTPL, ¿sí? Que es desde la página principal de nuestra universidad. Y luego vamos a ir a esta opción que tenemos en la parte superior que dice UTPL en línea. Cuando ingresamos acá nos va a pedir nuestras credenciales. En este caso vamos a ingresar nuestras credenciales institucionales, nuestro correo institucional con su respectiva contraseña. ¿Sí? Acá nos va a pedir que seleccionamos el rol. Podemos escoger o seleccionar nuestro rol de docentes, administrativo, para los estudiantes también hay la opción. Y nos vamos a los servicios en línea. Estos son todos los servicios en línea que tiene la UTPL. Nos vamos a ir ahora sí al botón marrón, que es de biblioteca, y acá tenemos ya todos los servicios que tenemos como biblioteca, tanto de forma física como de forma digital. Y dicho esto, pues en nuestra primera opción tenemos la biblioteca virtual, que es por donde nosotros vamos a iniciar para acceder a estas bases de datos que justamente nos vamos a capacitar hoy sobre una en particular. Luego nos lleva a la página principal. Acá tenemos las diferentes bases de datos y vamos a escoger Clinical Key, que es la del día de hoy, y vamos simplemente a ingresar con un clic aquí. ¿Sí? Esto nos permite, cuando nos encontramos fuera de la institución, nos permite autenticarnos como usuarios UTPL y no nos va a dar ninguna restricción al momento de navegar por las diferentes bases de datos. ¿Sí? Por eso es importante iniciar sesión a través con la ruta correcta, que es a través de UTPL, UTPL en línea, ingresamos con nuestras credenciales y luego sí, biblioteca y biblioteca virtual. ¿Sí? Pues sin más, ahora sí, doy paso a Ana María para que nos comparta, nos ayude con la capacitación del día de hoy. Quedo atenta a sus preguntas, pueden hacerlas a través del chat, ¿sí? Y las iremos respondiendo paulatinamente. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Ana María. Muchas gracias, Cecibel. Bueno, entonces me presento nuevamente. Mi nombre es Ana María Saavedra, yo hago parte del equipo de fidelización de Publiciencia y hoy pues vamos a tener una sesión formativa sobre la herramienta Clínico Aquí. Esta sesión tiene dos objetivos principalmente. El primero es presentarles la herramienta Clínico Aquí y hablar un poco de cómo funciona y algunos aspectos técnicos del funcionamiento de la herramienta. Y también en la segunda parte vamos a hablar un poco de cómo funciona la herramienta, integrando un caso clínico que nos va a nos va a ayudar a llevar el hilo conductor de la sesión. Hoy vamos a tener un caso clínico sobre tromboembolismo pulmonar. Vamos a hablar sobre conceptos básicos de esta patología y lo vamos a integrar con las herramientas que nos ofrece Clínico Aquí para resolverlo como profesionales de la salud. Entonces, vamos a ir a la herramienta y posteriormente les muestro el caso clínico. Entonces, pues bueno, Clínico Aquí es un buscador de información clínica que pertenece a la editorial Elsevier y como pues muchos de nosotros sabemos, existen pues en la red varios buscadores de información clínica, pero Clínico Aquí tiene, digamos, una característica especial que lo diferencia de los demás y es que es un buscador inteligente. ¿Qué significa que sea un buscador inteligente? Significa que al introducir un término en la barra de búsqueda, que es esta que encontramos en la mitad, la herramienta no solamente va a buscar la información que pertenece al término que introdujimos, sino también va a arrojarnos información acerca de conceptos similares y asociados. Entonces, por ejemplo, si en la barra del buscador yo escribo hoy tromboembolismo pulmonar, como ahorita lo vamos a hacer, no solamente vamos a tener información acerca de la definición de la enfermedad, sino también información relacionada con fisiopatología, el diagnóstico, las características clínicas, paraclínicos, tratamiento, etc. Entonces, ¿esto por qué es importante? Principalmente porque nos va a permitir resolver dudas asistenciales y prácticas si nos encontramos pues trabajando en el ámbito clínico o pues ejerciendo pues la medicina, sea en un consultorio, en un servicio de urgencias, en consulta externa.
en donde sea que desempeñemos pues, nuestras labores de una manera rápida, sencilla y obviamente dirigida. Pero también es una herramienta que va a ser supremamente útil si en algún momento la finalidad de la búsqueda es preparar, por ejemplo, material académico para dictar clases o para fines investigativos. Entonces, bueno, antes de empezar con el ejemplo de la búsqueda, después de ingresar por la ruta de la universidad, de la biblioteca de la universidad, como nos estaban explicando anteriormente, es importante pues registrarse o iniciar sesión. Eso nos va a permitir personalizar nuestra búsqueda y también descargar los contenidos. El inicio de sesión se hace pues con el correo electrónico institucional y pues van a saber que ya iniciaron sesión si su nombre aparece en la parte de arriba pues de la página principal, como acá aparece el mío en este momento. Hay una herramienta muy importante que me gustaría mostrarles y es la del acceso remoto. Em, digamos, con la herramienta del acceso remoto vamos a poder tener acceso a Clínico aquí por fuera de la red de la universidad o del hospital si es el caso, por ejemplo, desde nuestro celular descargando la aplicación móvil o desde otro computador portátil desde donde nos encontremos. Entonces, para activar esta función, como vemos acá, tenemos que solicitar el acceso remoto con el correo institucional después de iniciar sesión. Entonces, esto como en cuanto al ingreso de la plataforma y a la manera pues de vincular como sus datos personales con el correo institucional a la plataforma. Entonces, ahora sí vamos a ir con el caso clínico. Entonces, este es el caso clínico. Tenemos pues una paciente de sexo femenino, tiene 32 años de edad. Ella acudió al servicio de urgencias a las 11:30 de la noche tras presentar un cuadro clínico consistente en dificultad respiratoria, hemoptisis y dolor torácico que se exacerbaba con los esfuerzos físicos y era predominante en el hemitórax derecho. Como síntomas asociados, ella presentaba sudoración profusa, escalofríos y aumento de la frecuencia respiratoria. De antecedentes relevantes, había tenido una fractura de tibia derecha, por lo cual la habían inmovilizado la extremidad con un yeso cerrado y adicionalmente planificaba con anticonceptivos orales hace varios años. Ella además pues era fumadora activa y pues tenía consumo pues excesivo de alcohol. Al examen físico, pues el aspecto de la paciente era regular, tenía palidez mucocutánea, sus signos vitales estaban alterados, tenía una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una tensión arterial de 96/60. A la auscultación pulmonar tenía el murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares, tenía crépitos en la base pulmonar derecha y los ruidos cardíacos eran taquicárdicos, rítmicos, sin soplos. Bueno, entonces ella llegó, digamos, en un caso hipotético, remitida al hospital donde pues cualquiera de nosotros trabaja y llega con los siguientes paraclínicos. Entonces, unos gases arteriales que mostraban alcalemia metabólica compensada, no tenía trastornos de la oxigenación, un electrocardiograma que mostraba una taquicardia sinusal, una radiografía de tórax en proyección posterior anterior que mostraba telectasias en ambas bases pulmonares, un derrame pleural derecho y el índice cardiotorácico aumentado, y un angiotac pulmonar, que es el estudio de elección para esta patología, como lo vamos a ver posteriormente, en donde se evidenciaba un trombo a nivel del tronco de la arteria pulmonar derecha y en sus ramas. Entonces, es la radiografía de nuestra paciente y ese es el trombo. Este es un trombo en silla de montar. Entonces, bueno, entonces, suponiendo que uno de nosotros es el médico general que está de turno esa noche, el especialista, pues el internista, llega mañana, no tenemos a quién llamar para pedir ayuda y necesitamos estabilizar a la paciente, digamos, hacer el abordaje de urgencias y pues posteriormente, pues instaurarle el resto del manejo. En este momento queremos evitar que la paciente se descompense,
pero nos surgen algunas preguntas sobre el caso que vamos a resolver con Clínico aquí. Entonces, vamos a ir a la barra buscadora. Acá vamos a escribir pues, el término que en este momento nos interesa, que es tromboembolismo pulmonar, y vamos a ver que vamos a encontrar demasiados resultados. Acá encontramos 10.682 resultados que incluyen todo el tipo de, o sea, todos los tipos de información clínica que podrían ser, pues que podrían tener algún tipo de relación con los términos que introdujimos. Entonces, pues antes que todo, este es un buscador bilingüe. Esto significa que más allá del idioma en el que estén las funciones de la herramienta en nuestro computador, podemos introducir los términos de la búsqueda en español y en inglés y nos arrojarán pues básicamente los mismos resultados. Entonces, no importa como el idioma en el que hagamos la búsqueda, los resultados van a ser los mismos. Sin embargo, pues también existe el filtro de idioma que es español o inglés. Para filtrar pues únicamente los resultados que estén escritos pues como idioma original en español o en inglés según pues lo que nos interese. Los resultados de la búsqueda están organizados pues por default por relevancia. Esto pues no nos habla acerca pues del nivel de evidencia ni el factor de impacto de las publicaciones, sino de la similitud del contenido de los resultados y los términos que buscamos. Entonces, bueno, acá hicimos una búsqueda inicial del término tromboembolismo pulmonar y nos salieron 10.682 resultados, que es un número bastante extenso y obviamente no va a ser útil en el momento de la consulta, pues con el paciente que tenemos al frente. Entonces, para eso existen los filtros. O para eso también existe este cuadro de la derecha. En este cuadro de la derecha, la herramienta nos hace un resumen de la enfermedad que es bastante práctico, que incluye pues digamos, un texto muy corto acerca de lo general, según pues muchos artículos y documentos que están incluidos claramente en la búsqueda pues dentro de la plataforma. Entonces está un concepto pues en general, los factores de riesgo. Por ejemplo, si nos surge la duda de si tener una fractura, pues que es uno de los antecedentes de nuestra paciente, o si tener uso de anticonceptivos orales es un factor de riesgo, acá pues claramente van a estar descritos. Los datos epidemiológicos de la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, el cuadro clínico, em, digamos los paraclínicos complementarios que podríamos solicitar, cómo se hace el diagnóstico, el pronóstico e incluso el tratamiento y una de las complicaciones pues a largo plazo del tromboembolismo pulmonar. Esto es como un resumen, es una información muy corta. Pero entonces para tener información un poco más extensa y pues según lo que estemos necesitando en un momento dado, están los filtros. Entonces, acá, por ejemplo, en tipo de contenido, podríamos seleccionar solamente un tipo de contenido que se llaman Clinical Overviews, que se encuentra pues dentro de los resultados. Estas son como revisiones cortas que nos permiten dar un enfoque global de lo que es la enfermedad y algunos temas relacionados. Por ejemplo, en este caso nos podrían interesar hipertensión pulmonar y anticoagulación a largo plazo. Entonces, debajo del enunciado de cada revisión están las fechas en las cuales pues, fueron actualizados por última vez. Por ejemplo, esta fue actualizada por última vez en junio 2 del 2022, esta en mayo. Esta de cor pulmonar, que es una de las complicaciones del tromboembolismo pulmonar, el 1 de enero de este año. Y vamos a ver que pues son como revisiones muy completas, igualmente generales de lo que estamos buscando. Entonces, la hipertensión pulmonar hace parte de la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar y si nos está surgiendo una duda pues en ese aspecto, podríamos acá por medio de estas revisiones eh, digamos encontrar información corta, concisa acerca del diagnóstico, de la terminología, incluso pues de algunas pues, estrategias diagnósticas, tratamiento, etcétera.
pero pues lo que tiene nuestra paciente es algo más específico. Podríamos buscar información aún más específico, aún más específica si aplicáramos, por ejemplo, otro filtro adicional o en reemplazo de este que hemos aplicado al principio, por ejemplo, los libros. Entonces, en los libros, pues hay capítulos enteros sobre el tema que sí nos interesa, por ejemplo, la aproximación diagnóstica al tromboembolismo pulmonar, las consecuencias a largo plazo, pero vemos que son igualmente textos supremamente largos. Sería súper interesante leerlos, pero obviamente antes de enfrentarnos a un paciente con esta patología. Pero vemos que así echándole una ojeada por encima, hay pues como cuadros de algoritmos, e información como gráfica, pues bastante interesante, que nos podría servir mucho, digamos, en el momento de la urgencia. Entonces, si quisiéramos ver solamente ese tipo de contenido, podríamos aplicar el filtro de imágenes, en donde van a salir todas las imágenes que se extraen de los textos, de los artículos, de los libros, de los capítulos, incluso de las guías de práctica clínica que están relacionadas con el término que introdujimos en un principio y se nos van a mostrar, digamos, de forma aislada. Entonces, este es el algoritmo que estábamos viendo en el capítulo que vimos y pues nos hace como un abordaje inicial digamos, del tromboembolismo pulmonar desde el momento de la sospecha. Entonces, una paciente en quien estamos sospechando un tromboembolismo pulmonar, lo primero que debemos solicitar pues, es una analítica básica, por ejemplo, un hemograma, los tiempos de coagulación, unos gases arteriales, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Estos pues eran estudios con los cuales la paciente ya venía desde su sitio de remisión. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es calcular la probabilidad clínica de que la paciente efectivamente tenga un tromboembolismo pulmonar o no lo tenga. Esto lo podemos hacer con la escala de Wells, como lo dice acá el algoritmo. Entonces, ¿es probable o no o es improbable según la escala de Wells, según el puntaje? Y con esto vamos a tomar la decisión de si seguir haciendo estudios, por ejemplo, solicitando un dímero D, o pues iniciar directamente el tratamiento que es según pues la condición clínica de la paciente en el momento. Si es una paciente que está estable, que no tiene signos de falla cardíaca derecha ni de tampoco pues de colapso hemodinámico, simplemente va a ser la anticoagulación pues con heparinas de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada, dependiendo pues de las comorbilidades de la paciente, incluso con anticoagulantes orales directos de los nuevos, y pues por un tiempo pues prolongado, mínimo 3 meses. Mm, y pues obviamente para el tromboembolismo pulmonar también se pueden pues pensar en estrategias de trombectomía, por ejemplo, pero para eso hay mucho más tiempo. Si ya estamos seguros del diagnóstico por la clínica, por los gases arteriales, por el electrocardiograma, por los hallazgos pues en los paraclínicos de ingreso. Si es improbable que la paciente tenga este diagnóstico, podemos seguir solicitando estudios como el dímero D, que dependiendo pues de los niveles pues, sanguíneos de dímero D que la paciente tenga, también dependiendo de la edad de la paciente, pues se tiene que hacer un ajuste del valor. Descartamos el tromboembolismo pulmonar y descartamos pues la opción de tratamiento o realizamos una imagen que en una paciente pues sin contraindicaciones para el uso de medio de contraste pues sería una Angiotac, el estudio de elección, o por ejemplo en una paciente que se encuentre en condición de embarazo o que tenga insuficiencia renal, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y no podamos administrar medio de contraste, podríamos pensar en una gamografía, ventilación, perfusión. Según esto, pues descartamos el tromboembolismo pulmonar si en algunos casos esta imagen es insuficiente para realizar el diagnóstico, podríamos seguir ampliando los estudios, por ejemplo, con un ecodoppler y pues correlacionándolo con el valor del dímero D y de esta manera pues encontrar los pacientes que son candidatos al tratamiento. Entonces, vemos que
por un algoritmo como tan simple que extrajimos de un capítulo de un libro sin necesidad de leerlo todo, simplemente aplicando el filtro de imágenes, podemos salir de un apuro pues en el servicio de urgencias. Igualmente, pues dentro del filtro de imágenes hay imágenes pues de muchos otros tipos, además de algoritmos, por ejemplo, de las imágenes diagnósticas, de las presentaciones pues radiológicas de los trombos pues en la circulación pulmonar, en diferentes modalidades pues de imagen. Es importante que sepan que, por ejemplo, si hay alguna imagen que les interese y quieran revisarla posteriormente, pueden añadirla a los favoritos, guardándola. O, por ejemplo, si están preparando en el momento de la búsqueda una presentación, quisieran añadir una de estas imágenes a una diapositiva que estén creando, podrían poner acá, añadir una presentación, crear una nueva presentación, por ejemplo, que se llame presentación primer semestre. Guardar, le ponen crear y ver presentación, acá va a aparecer acá la presentación que crearon. Y si ponen exportar, van a ver que desde la herramienta se va a descargar directamente a su computador la imagen pues, en forma de diapositiva adecuadamente referenciada para que ustedes sigan editando esta presentación y puedan añadir diapositivas pues con ya la imagen incluida. Esta es una pues, de las herramientas que tenemos. También, por ejemplo, está el filtro de los videos. Acá en los videos es supremamente interesante que hay muchos tipos de pues, contenido multimedia de este tipo. Hay presentaciones de casos clínicos, por ejemplo. Hay videos de procedimientos, por ejemplo este, que es una trombectomía mecánica. Em, Acá vemos algo pues como más ilustrativo, por ejemplo, si en algún momento el fin de la búsqueda es entender un poco mejor la fisiopatología de la enfermedad, acá nos muestran pues de una manera muy gráfica y muy fácil de entender como las implicaciones de tener un trombo en la circulación pulmonar y las implicaciones pues en la mecánica cardíaca. Em, y también, por ejemplo, acá en modalidades pues, de ecografía, de ecocardiograma, como se ven los trombos en por ejemplo, un trombo intracavitario o los signos de tromboembolismo pulmonar que ya estén implicando pues una complicación en las cámaras cardíacas del lado derecho. También pues dentro de los filtros están las guías de práctica clínica. Estas guías de práctica clínica pues obviamente son como los niveles más altos de evidencia. Estos incluyen pues revisiones sistemáticas, metaanálisis y es un compendio de todos los mejores resultados de los diferentes estudios de diferentes modalidades que se han hecho, digamos, para desglosar de alguna manera y establecer pues muy puntualmente cuáles son las mejores intervenciones, tratamientos, estrategias diagnósticas que se ha visto según la literatura, que tienen los mejores desenlaces en diferentes patologías. Entonces, por ejemplo, acá están las guías de la ACC, de la AJA, de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, eh, no solamente sobre tromboembolismo pulmonar, sino también de algunas otras etiologías pues, que están supremamente relacionadas, como por ejemplo la enfermedad coronaria, em, la hipertensión pulmonar, relacionadas pues con un tromboembolismo pulmonar crónico, etcétera. Están pues todas para descargar en formato PDF o para guardarlas, incluso para imprimirlas si las necesitan por alguna razón en formato físico. Dentro de la plataforma, pues cosas que les puede llamar la atención, las fichas de medicamentos. Dentro de las fichas de medicamentos, acá pues están los que están relacionados con el tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, si ustedes cambian los términos de la búsqueda por el nombre específico de un medicamento, eh, pues van a aparecer obviamente acá en las fichas de medicamentos. En este caso vamos a ver la de la heparina. Aparece pues las clasificaciones, todas las presentaciones que existen de la heparina.
las indicaciones del uso de la heparina, las contraindicaciones, que es súper importante, las interacciones. Obviamente nosotros siempre tenemos que tener en cuenta los otros medicamentos que toman nuestros pacientes a la hora de formular uno nuevo, las precauciones que debemos tener al momento de formularlos, las posibles reacciones adversas, y esto es súper práctico, las dosis. Entonces, obviamente las dosis de muchos medicamentos cambian dependiendo si son adultos o niños y de la indicación. Entonces, por ejemplo, la enfermedad tromboembólica venosa tiene una indicación de dosis de heparina diferente al embolismo arterial periférico, a la angina inestable, a un infarto de miocardio. También para las que se usan, por ejemplo, para las máquinas de circulación extracorpórea, para pacientes con coagulación intravascular diseminada, etcétera. Em, Además de las fichas de medicamentos, están también las fichas y los documentos de educación del paciente. Entonces, hemos visto que sobre todo pues antes en la pandemia, pero todavía continúa en esta modalidad algunos tipos de consulta, que por ejemplo cuando lo hacemos en modalidad virtual nos queda difícil hacer lo que antes pues hacíamos en nuestro día a día en la práctica de la medicina, que era por ejemplo explicarle a los pacientes dibujándoles en un papel lo que tenían, temas pues prácticos de su enfermedad, algunos de sus cuidados, o de las consideraciones pues importantes que tengan que tener al momento de ser diagnosticados con una enfermedad. mm, o incluso por falta de tiempo, a pesar de que la consulta sea presencial, pues podemos tener estas limitaciones. Entonces, para eso, en Clínico Aquí están estas fichas de educación al paciente, que pues están basadas en muy buenos niveles de evidencia, están siendo revisadas constantemente. Por ejemplo, esta fue revisada por última vez el 22 de febrero de este año y nos muestra acá cuáles son las causas, cuáles son los factores de riesgo para padecer un trombo en los pulmones, los signos y los síntomas, cómo se diagnostican, cómo se tratan y las instrucciones para tener en casa en cuanto a la medicación y algunas instrucciones generales. En caso de que los pacientes quieran buscar más información relacionada con estos temas, acá hay páginas recomendadas para, pues para estos fines. Nos dan los signos de alarma para asistir por urgencias en caso de que presentemos algún tipo de descompensación, y están disponibles pues en muchos idiomas, obviamente, pues para todos los pacientes que puedan interesarles, digamos, sin esa limitación del lenguaje. Y ya por último, quería mostrarles, pues además de todos los filtros, bueno, que podemos aplicar pues el filtro de fecha, solamente encontrar contenido que esté que haya sido pues añadido a la base de datos en los últimos 6 meses, o también que haya sido pues que esté relacionado con alguna especialidad en específico, por ejemplo, cardiología, cirugía, cuidado crítico, por ejemplo, en este caso clínico que estábamos hablando, y algunas de las otras herramientas que tiene la plataforma son las calculadoras clínicas. Nosotras sabemos pues que en medicina hay millones de fórmulas, ecuaciones, cálculos que se deben hacer en el día a día para diferentes fines. Cada especialidad tiene sus calculadoras, cada especialidad tiene sus fórmulas. Dentro de Clínica Aquí están pues casi que todas disponibles, o al menos pues las que más se suelen utilizar. Por ejemplo, en nefrología pues están los cálculos del anion gap, de los mol gap, de las tasas de filtración glomerular. Acá está, según diferentes autores, obviamente, acá están todas disponibles. Entonces podríamos hacer una, un ejemplo, por ejemplo, con esta calculadora clínica de la tasa de filtración glomerular según la fórmula de Cockcroft-Gault para nuestra paciente. Entonces, si es femenina, los años que tiene, dijimos que tenía, creo que 32 años. Digamos, la creatinina que esté en 1,1 y que la paciente pese 65 kilos. Entonces, el resultado es
65 kilos. Es una tasa de filtración glomerular de 75,34 mililitros por minuto. Entonces, vemos que es supremamente rápido de usar. Acá en la parte de abajo nos muestra pues, la ecuación que se usa y nos indica pues, el significado de lo que acabamos de hacer. Y así pues para muchas otras calculadoras que podríamos llegar a necesitar, incluso las calculadoras para convertir unidades, que esto es muy útil, por ejemplo, para los medicamentos o para los valores de referencia de los laboratorios. Esto era como un recorrido rápido por la plataforma. Intenté pues hacerlo de la manera más práctica posible para que ustedes entiendan la utilidad de la plataforma en un momento dado, pues en la práctica clínica. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Si quieren ya pueden hacerla por el chat y yo estoy acá leyendo. O si quieren que vuelva a repasar alguna parte de la presentación que no haya quedado muy clara. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estimados compañeros, ¿tenemos alguna consulta en cuanto a la explicación? ¿O está todo claro? Por favor, hacernos saber a través del chat o encendiendo sus micrófonos. Listo, pues si no hay ninguna pregunta, igualmente recuerden que nos pueden contactar pues, por nuestro correo electrónico, al de Diana o al de Camilo Torres, en caso de que lleguen a tener alguna inquietud o alguna solicitud adicional. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse a esta sesión de capacitación. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes y que saquen mucho provecho de la plataforma. Muchas gracias a Ana María por su sesión para Clinical Key. Agradecerle también al equipo de biblioteca, Cecibel y su equipo, y a los asistentes a la sesión. Cualquier duda o inquietud, como le menciona Ana María, con mucho gusto pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. Muchísimas gracias, Diana y Ana María. Bueno, con mucho gusto, que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien. Hasta Un luego, excelente día. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.